Muy buenas noches, mis queridos y mis amados hermanos en Cristo. Es una bendición saludarles otra vez, una bendición estar en la disposición de tener este nuevo estudio de la palabra de Dios. Bueno, no nuevo, porque estamos estudiando los profetas menores y estamos embarcados en el libro del profeta Amós. Es una bendición, hermanos, el poder compartir la palabra de Dios, una bendición juntarnos de este modo. Y lo bueno es que estemos en la buena actitud y en la buena disposición de escuchar la palabra de Dios. Así que como siempre, hermano, vamos a empezar con nuestro tiempo de oración. Recuerde siempre enviar, por favor, sus motivos de oración. Le estamos pidiendo cada semana para que no lo olvide y que el hecho de que estemos así a la distancia y que todavía estemos por lo menos estos cultos de estudio bíblico de los miércoles, haciéndolo vía virtual, pues entonces, eh, de todos modos, la iglesia no calla su voz y su clamor delante de Dios para orar. De modo que, independientemente de la situación y circunstancia por las que estemos atravesando y viviendo, debemos siempre orar los unos por los otros. De tal manera que debemos entonces tomar siempre esto como un punto uno, de el orar el uno por el otro. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Yo conociendo cuáles son sus motivos de oración y usted sabiendo cuáles son los míos. De modo que vamos a estar haciendo eso. Entonces, en este tiempo de oración, estos minutos de oración que tomamos, ponemos ahí en la pantalla, usted irá leyendo los motivos de oración que siempre ponemos y así entonces en familia, como siempre le hemos sugerido, que se reúne en familia, reúna a sus hijos, su esposo, su esposa y todos como una familia, pues entonces cada uno toma algún motivo de oración, como les he dicho, para que nos acostumbremos. Cada uno toma su rinconcito, o si quieren hacerlo sin voz alta juntos, orando, cada quien, mira, tú oras por esto, tú vas a orar por esto, en fin, la manera, el método que usted quiera utilizar, no es ningún problema. La bendición es que podamos orar todos y que nos acostumbremos, aún sea, aún sea de esta manera, que nos acostumbremos a no, o sea, no perder la bendición de estar en oración delante de Dios. Así que no olvide esto, hermano mío, y vamos a tenerlo pendiente. Vamos a tomar este momento de oración, entonces, este tiempo de oración, y regresamos en breve con el estudio de la palabra de Dios.
Bien, mis amados hermanos, después de este tiempo de oración, vamos a continuar con el estudio de la palabra y vamos inmediatamente a nuestro profeta Amós y vamos al capítulo número 2. Capítulo número 2 del profeta Amós. Y vamos a leer solamente el versículo 6, solamente el versículo 6. Y luego de hacer esta lectura, pues tenemos un momento de oración para dar continuación a el estudio de esta noche. Libro de Amós, capítulo 2 y el versículo número 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Vamos a orar. Padre bendito, Dios de los cielos, Señor, gracias te damos en esta noche. Muchas gracias, Padre, por tantas bendiciones que no podemos contar. Gracias, Señor, por tus muchas misericordias con nosotros. Gracias, mi Dios, porque sé que has provisto, oh Dios, a tu iglesia, que has estado con nosotros, Señor. Gracias por la manera en que lo has hecho y como tú, Señor, nos has sustentado y sostenido. Te pido, Dios del cielo, de tu gracia, de tu bendición para cada familia, cada hogar, cada creyente, Señor, de manera tan particular. Y te suplico, Padre, para que en esta noche nos guíes a través del estudio de tu palabra y que el mismo pueda ser de bendición a nuestras almas. Padre, edifícanos, Señor. Y las enseñanzas que tú diste, oh mi Dios, en labios de este profeta, de tu profeta Amós, ayúdanos, Señor, a tomar estas enseñanzas y aplicarlas a nuestras vidas, a la vida diaria, Señor. Porque es un mensaje tan presente, oh Dios, tan actualizado, Señor. Bendícenos, Señor, y gracias, Padre, por brindarnos esta oportunidad de abrir tu palabra. Bendícenos y guíanos en todo, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, habíamos entonces terminado la semana pasada mirando los juicios de Dios contra su pueblo. Habíamos terminado de ver los juicios anteriores de las naciones vecinas al pueblo de Israel, aquellas naciones paganas, y ahora Dios empieza a proferir juicio contra su pueblo. Y aquí ya miramos, en el caso de Judá, cuál era el pecado contra Judá, cuál era el pecado que Dios tenía contra Judá. Y el pecado contra Judá era el menosprecio a la ley de Dios. Nos detuvimos un momentito aquí, hermanos, porque ciertamente esto nos toca mucho a nosotros. Nos toca en el sentido de que ciertamente, de alguna manera, nosotros menospreciamos, a veces hasta sin darnos cuenta, el mensaje de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios. No, hay tantas cosas a las que no le hacemos caso, como que no nos importara que ciertamente es la palabra de Dios. Y Dios tenía entonces en contra y juzgó a Judá por este pecado. Ahora, desde el versículo 6 del capítulo 2 y hasta el versículo 16, vamos a encontrar aquí entonces también el hecho de que Dios ahora está profiriendo juicio también contra Israel. Recuerde que cuando hablamos del pueblo de Dios, no solamente estamos hablando acerca de Judá o de Israel. Estamos hablando de los dos reinos, ¿verdad? Reino del norte, reino del sur. Reino del sur representado con Judá, en Judá, y reino del norte representado aquí con Israel. Y en este caso, pues entonces Dios
está profiriendo juicio contra Israel, reino del norte. ¿Y cuál era el pecado contra Israel? ¿Cuál era el pecado de Israel? Y eran dos cosas muy duras, digamos, para Dios tolerarlas. Lo número uno era la inmoralidad y lo número dos, la blasfemia contra Dios y contra las cosas de Dios. Y son dos cosas que Dios no es que Dios tolere algún pecado. Dios no tolera ningún pecado, porque Dios no está con el pecado. Pero hay cosas que llaman como un tanto más la atención a nuestro Dios, llaman un tanto la atención a nuestro Señor de pecados que son quizás tan particulares. En el versículo 6, lo primero que encontramos, y aquí encontramos un poco de esa parte de la inmoralidad que acabamos de mencionar, y en el versículo 6 que acabamos de leer, dice la palabra de Dios, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Lo primero que dice aquí la palabra de Dios era el maltrato a los pobres. Y cuando hablamos aquí de inmoralidad, por ejemplo, la última parte que habla de vender un par de zapatos, ya más adelante miraremos. Entonces, el profeta Amós habla no solamente en esta cita bíblica, sino que menciona a los pobres más de una vez. Mire, por ejemplo, en el capítulo 4 y el versículo 1, lo que dice Amós acerca de los pobres. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Note, pero mire también el capítulo 5 y el versículo número 11. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Es decir, si encontramos, el profeta Amós era un profeta, era un hombre que había visto esto. Recordemos que al principio hablamos acerca de Amós. Amós era un hombre de campo. Amós era un labrador. Amós era un agricultor. Y como hombre simple, en ese sentido, era un hombre que había aprendido a convivir con gente simple también, con gente humilde. Y había aprendido a ver las necesidades por las que atravesaba el necesitado. Él, sí, era pastor y no era un hombre pobrecito, pero sí desde su contexto en el que él se levantó y desde ese punto de vista de hombre rural, de hombre que vivía en este estilo de vida, parece que había visto y le dolía lo que ocurría con el pobre. Es decir, que si él menciona esto, y aunque no es algo, recuerde que Dios le ha dicho a Amós lo que Amós más adelante o consecuentemente iba a hablar al pueblo. Es decir, que aunque no es eminentemente palabra de Amós, sino que es palabra de Dios, obviamente, pero también recuerde que tenemos que mirar al autor. Hay que verlo. Y encontramos esto. Entonces, Israel no consideró a sus propios hermanos. Lo que va diciendo el versículo es que, y lo que vimos en estos versículos que leímos de capítulo 4 y de capítulo 5, es que los oprimía, los engañaba.
y para sacar provecho de ellos, aparentemente hacían cualquier cosa. Y aquí la expresión del versículo 6 del capítulo 2 que mencionábamos, que hacíamos mención, al final del versículo, lo que dice la palabra de Dios, que vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Y esto precisamente para hablar, y aquí es probable, ¿verdad?, que el profeta se esté refiriendo, se refiere a la expresión aquí, a cometer actos de injusticia por pequeñeces, por cosas de poco valor, con tal de obtener alguna ganancia. Y usted sabe que así somos. ¿Cuántas cosas la gente hace, cierra los ojos contra los demás por el hecho de que va a ganar algo? Aunque sean 2 o 3 pesos. Pero por el hecho de ganar esos 2 o 3 pesos, permite o deja pasar que al otro le ocurran cosas que eso como que no vale la pena. Y esa es esa condición humana nuestra, y es lo que está aquí el profeta, el pecado que Dios está poniendo en Israel, y aquí está parte de esa inmoralidad a la que hacíamos referencia, hacíamos alusión hace un momentito. Entonces, no solamente el maltrato a los pobres, es decir, cómo se reflejó ese pecado de Israel, en primer lugar, en el maltrato a los pobres. En segundo lugar, en injusticia e inmoralidad. Mire versículos 7 y 8. Dice, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Aquí lo que está diciendo la palabra de Dios es precisamente eso. Note, si usted y yo miramos esa injusticia, lo que dice aquí en el versículo 7, y otra vez hablando un poquito de los desvalidos, dice el versículo 7, y que tuercen el camino de los humildes. Pero además, introduce aquí también la palabra de Dios en el versículo 8, esa inmoralidad. Note que va diciendo allí algunas cosas la palabra de Dios, y antes, previo en el versículo 7, la última parte dice, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Oiga, fíjese hasta dónde había llegado el asunto. El padre, el hijo, aquí no era necesariamente incesto porque no era el esposo de uno o de la otra. No es lo que se menciona aquí, sino una especie de prostitución, y que a la misma, con la misma mujer, mantenía algún tipo de relación, como dice la palabra de Dios, y que se llegaba tanto el hijo como el padre a la misma mujer, a la misma joven, es para decir el nivel que había de inmoralidad. O sea, por un asunto, mire, de ética, por un asunto, qué sé yo, de cómo calificarlo, cómo llamarlo. El hijo y el padre con la misma mujer. Eso no es posible, eso no tiene explicación. Digamos que estaba mal el hecho de la fornicación aquí, por ejemplo, y no se puede justificar bajo ninguna circunstancia. Pero quizás entre tantas mujeres tenían que tomar justo la misma.
Allí se introduce eso. El versículo 8 dice, y sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Y aquí también pues entra esa parte ya quizás un poco de inmoralidad religiosa, en la que incurrió también el pueblo de Israel. Número 3, dentro de ese pecado de inmoralidad y blasfemia de parte del pueblo de Israel, no solamente el maltrato a los pobres, no solamente la injusticia y la inmoralidad, sino también el juicio a otras naciones por los mismos pecados que ellos estaban cometiendo. Es decir, Israel. Mire lo que dice el versículo 9, y dice la palabra de Dios: yo destruiré delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Entonces aquí en el verso 9, la idea que está dando el versículo es precisamente porque el Señor está mencionando aquí que destruyó a los amorreos. Lo destruyó. ¿Y por qué lo destruyó? Es diciéndole al pueblo de Israel, los destruí por el pecado que ellos habían cometido, y tú estás haciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Tú estás haciendo lo que ellos hacían. Por eso estamos hablando aquí en este caso de juicio a otras naciones por los mismos pecados que ellos cometieron. Es decir, el pueblo de Israel no está mirando, no está tomando en consideración el hecho de que Dios ya había destruido a algunas naciones, a otras naciones, por haber cometido los mismos pecados que ellos estaban cometiendo. Es decir, yo veo que al vecino le está ocurriendo algo muy serio, muy feo, muy fuerte, porque está cometiendo algo que no debe, y yo, tontamente, con poca sabiduría, voy y hago exactamente la misma cosa. Es obvio que me va a pasar entonces lo mismo y que voy a sufrir las consecuencias de aquello que estoy haciendo. Número 4, hay una cuarta y quinta cosa. Versículos 10 al 12 dice la palabra de Dios, estamos en Amós capítulo 2. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entréis en posesión de la tierra del amorreo, y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Versículo 12. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Aquí, en una cuarta cosa, un cuarto aspecto de esta inmoralidad y de blasfemia de parte del pueblo de Dios, es el hecho del rechazo a lo que Dios había instituido. Es decir, Dios instituyó tanto el nazareato como los profetas. Dios instituyó esto. ¿Y qué hicieron entonces? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Lo que hizo fue rechazar lo que Dios había instituido. Bueno, por eso dice la palabra de Dios aquí y menciona del nazareno. Y Dios dice, yo de entre sus hijos yo levanté jóvenes para que fuesen nazareos. Y le dice, no es así. O sea, Dios preguntándole, ¿es así o no es así? Sí, fue así. Y el versículo 12 entonces dice, pero ustedes lo que hicieron que le dieron a beber vino. Es decir, el nazareo, una de las cosas que dice la palabra de Dios que no podía hacer, recuerde por ejemplo en el caso de Sansón, que era nazareo, una de las cosas que no podía hacer era tomar vino, recortarse el pelo. Eran parte de esas cosas que Dios había establecido para estos aspectos entre Dios
y gentes específicas que Dios había tomado. Pero el pueblo en un momento, ¿qué fue lo que dijo? No, ¿y qué importa beberte una copita de vino? Bébetela. ¿No le suena algo eso, hermano, que a veces nosotros somos como tan flexibles con lo que el mundo nos pide? No, hombre, toma, pero dime tú, ¿y qué hace que tú te tomes un vasito de cerveza? ¿Qué tiene eso que ver? ¿Qué tiene eso que ver? ¿O qué tiene que ver que tú hagas una serie de esas cosas que el mundo suele hacer? Porque a veces la religión y algunos grupos ven esto como lo más normal. No menciono grupos por asunto ético, ¿verdad? Y que no nos gusta estar criticando ese tipo de cosas como tantas veces les he dicho. Pero estamos en un estudio bíblico y tenemos que refrescar la memoria con ciertas cosas. Sí, hay grupos religiosos que no importa, se toman su... Lo más normal es que tomen su vino acompañando su comida. Y es un vino que tiene su nivel de alcohol. Pero el uso, la costumbre, ya no le hace nada. Ya no le hace nada. Creo que les he mencionado, les he hecho la historia de un gran predicador. Déjenme reservarme el nombre, aunque se hizo público eso, fue público. Pero era un predicador al que escuchábamos mucho, íbamos mucho a una conferencia del fundamentalismo y que la celebraban en diferentes lugares, básicamente en Puerto Rico. E íbamos todos los años a esas conferencias. Fuimos a Barbados, la celebramos aquí en República Dominicana, se celebraban en varios lugares. Y el que era el principal en esta conferencia, cuando esas conferencias iniciaron, era el presidente, tuvo un problema de salud y se hizo una operación muy difícil. Creo que esta operación que le dicen lo que se llama bariátrica, que es que le reducen el tamaño del estómago. Y entonces su médico le había recomendado que de vez en cuando se tomara una copita de vino pequeña para que esto le ayudara en su digestión, porque ahora, como tenía el estómago tan reducido, debía tomar una serie de medidas, una serie de cosas, y obviamente, en la medida que tomaba, dentro de esas medidas, tomaba ciertas cosas que le ayudaban a que su digestión fuera mejor, bueno, pues mejor. El vino, la uva, dicho sea de paso, no realmente no es el vino, sino la uva o de dónde proviene el vino, es la que ayuda con esos asuntos estomacales. Por eso, el jugo de uva, el vino, pues es saludable en cierto sentido. El problema es que muchos de estos vinos tienen un grado de alcohol muy alto. Pues este hermano entonces le cogió el gustito, no se tomaba ya solamente una copita, sino que se tomaba, parece, 2 o 3. Y si tenía una botella ahí en la nevera, pues entonces parece que se tomaba más que 1 o 2 o 3 copas. ¿Por qué se le va tomando el gustito? El asunto es que fue detenido 2 o 3 veces por la policía en la calle, y como era un personaje público, cuando lo detenía el policía, porque era un hombre que salía por la televisión, por el periódico, un hombre popular. Y cuando la policía lo detenía, que lo veía, pero si usted es fulano de tal, sí. Pero mire, usted vemos que va como zigzagueando en su carro. Usted está tomando alcohol. Y cuando lo registraban y veían, entonces se le veía que tenía una botella de vino ahí.
El policía, él le explicaba al policía el problema de salud que había tenido, esto, lo otro, le daba una explicación lógica y aunque tenía que pagar una multa, pero parece que no se lo tomaban como que era un hombre ebrio, sino porque era un hombre de Dios y hacía esto por esa razón. El asunto es que después de 2 o 3 veces que la policía lo detuvo, entonces él mismo tomó sus medidas. Le pongo esto de ejemplo, hermanos míos, porque es cierto, es verdad, es cierto. ¿Y por qué razón es que usted y yo no tomamos? No porque somos nazareos. No, es que la palabra de Dios, hermano, nos dice eso. Yo no necesito alcohol, usted no necesita alcohol. Si es por una cuestión de salud que usted tiene que tomar algo que contenga algo de alcohol, aún así debemos tener cuidado, mucho cuidado, bastante cuidado, porque es que nosotros, los humanos, en esta carne nuestra, nos vamos por donde no es. Debemos tomarnos en el caso, por ejemplo, de este hermano, debía tomarse una copita de vino, pero se fue más allá. Y como probablemente puede pasar con otros. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Lo que hizo fue que rechazó lo que Dios instituyó. Al profeta le dijo, no queremos que tú nos hables. Es lo que dice, ¿verdad?, el versículo 12 al final. Y que le dijeron a los profetas, los mandaron, no profetice. No nos interesa. Es decir, aquellas cosas que Dios había establecido para el beneficio del pueblo, para Dios hacer ciertas cosas en su pueblo, Dios obrar bendición en su pueblo, entonces ellos están diciendo que no. Están violentando aquellas cosas. Y era parte entonces de lo que Dios tenía contra Israel y por eso habla acerca de su inmoralidad y de su blasfemia. Pero hay una quinta cosa que también estaba haciendo el pueblo, versículo 13 y hasta el final del capítulo 2. Versículo 13. Pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Y lo número 5 es que aunque Israel era fuerte, como se creía él que era fuerte y lo era, de nada le serviría. Dios lo iba a derribar. Dios iba a derribar tal fortaleza y les castigaría. O sea, de nada nos sirve, mis queridos hermanos, el que seamos fuertes en el área que sea, o que tengamos lo que tengamos. Es lo que Dios le está diciendo aquí. Yo te apretaré. Al ligero para huir, al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. Es decir, Dios le está diciendo, hay cosas que ustedes tienen como fortaleza en ustedes mismos. Y cuando revisamos lo anterior, se sentían tan fuertes y se sentían que tenían la autoridad para hacer una serie de cosas. Y Dios le dice, todo esto que ustedes entienden que tienen y que lo utilizan como instrumento para desobedecerme, hacer la voluntad de ustedes y no la voluntad mía, todo eso lo voy a destruir. Mi amado hermano, esto es una realidad en la vida suya y en la vida mía. No utilicemos absolutamente nada que nosotros tengamos como algo con lo que podemos ser orgullosos, con lo que podemos ser soberbios, con lo que entendamos que somos muy fuertes, que estamos allá arriba en la cima y que podemos aplastar a cualquiera. No, Dios un día puede tomar todas esas cosas y convertirlas en nada. En nada. Y dice la palabra de Dios, como dice el versículo 13, y que Dios empiece a apretarnos.
Mire, sentir la mano de Dios en el cuello es algo serio. Sentir el pie de Dios en el cuello es algo serio. Y Dios le está diciendo entonces aquí a su pueblo, ten cuidado, mucho cuidado. Ese es entonces ese pecado en las diferentes manifestaciones, como acabamos de ver, de inmoralidad y de blasfemia contra Dios, el pecado del pueblo de Israel. Concluimos ahí entonces el capítulo número 2 para terminar con esta primera parte de los juicios que Dios había proferido, no solamente contra las naciones vecinas, naciones paganas, sino también contra su pueblo del lado del norte y del lado del sur. Es decir, Judá como reino del sur e Israel, perdón, como reino del norte. Vamos a nuestro punto número 2 y que habíamos dicho que el punto número 2 iba a cubrir o vamos a cubrir los capítulos 3 hasta el 6. Y en estos capítulos 3, 4, 5, 6 vamos a ver 3 discursos del profeta Amós. 3 discursos en estos capítulos. Y de la misma manera que miramos en la sección anterior que el profeta Amós utiliza una expresión y que la repite varias veces como habíamos visto, así ha dicho Jehová por 3 pecados y aún por el cuarto, etcétera, etcétera. Entonces aquí Amós también utiliza una expresión que repite 3 veces encabezando cada uno de los discursos. Y es esta expresión, oíd esta palabra. Oíd esta palabra. Así va a encabezarse cada una de las veces que él vaya a iniciar cada uno de esos discursos. El primer discurso lo encontramos en el capítulo número 3, y el capítulo 3 completito, los 15 versículos del capítulo 3. Y aquí vamos a ver en ese primer discurso, aquí Amós va a hablar acerca de que el pecado conlleva castigo. De que el pecado conlleva castigo. Y aquí vamos a encontrar una serie de enseñanzas. Es una enseñanza en toda la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y que es uno de los principios que Dios establece en su palabra para nosotros como creyentes. Y no solamente como nosotros para creyentes, sino para todo el mundo. Solamente que usted y yo como creyentes es que le ponemos más atención. Pero aún nosotros, igual que el pueblo de Dios, a veces no presta mucha atención a esto. Y es eso, es esa verdad de que el pecado tiene un castigo, tiene una consecuencia. Eso es así, eso es cierto. Y eso es lo que el profeta Amós quiere darle al pueblo de Israel. Miremos versículos 1 y 2 del capítulo 3 para que miremos la primera parte de este primer discurso de Amós. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Oíd esta palabra, claro, como les había dicho que empezaba la expresión, que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Habíamos hablado probablemente de esto que vamos a hablar aquí ahora, lo habíamos tocado en algún momento en los estudios pasados,
las semanas pasadas acerca de estos estudios de Amós. Y esta primera parte, en estos primeros 2 versículos del capítulo 3, vamos a mirar aquí la primera parte de este primer discurso. Y es que a mayor privilegio, mayor es la responsabilidad. Ciertamente. A mayor privilegio que yo tengo, pues entonces es mayor mi responsabilidad. Note qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor? Él dice, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Y dice así, a vosotros solamente, a esa familia que hizo subir de Egipto, a su pueblo. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Es una manera de Dios decir, como Dios dice tantas veces, que su pueblo, Israel, es su pueblo escogido. Tú eres la niña de mis ojos. Tú eres la nación que voy a bendecir. Tú eres la nación que voy a hacer contigo lo que no voy a hacer con nadie más. O sea, el pueblo de Israel tuvo ese privilegio. Sí, sobre todas las naciones habidas y por haber, tuvo ese privilegio. Entonces, por supuesto, aquí está incluyendo, ¿verdad? Porque el Señor se va bien atrás hablando acerca del pueblo cuando lo sacó de Egipto, esa familia, la familia de Dios, esa familia. Su pueblo Israel, Jacob. Y aquí está incluido, por supuesto, tanto Israel como Judá. Y como Dios lo escogió, le puso responsabilidad. Y es parte de lo que Amós quiere empezar a hablar en este primer discurso. Dios te dio el privilegio de ser la nación de entre todos los pueblos del mundo, entre todas las naciones de la tierra te eligió a ti. Eso conlleva una responsabilidad. ¿Cierto? Nosotros, en República Dominicana, hemos elegido, o la República, el país, eligió un partido diferente para que dirija la nación. Digo que el país así lo hizo porque fueron elecciones nacionales y el pueblo eligió a un partido diferente del que gobernaba. Ahora, ese partido que la nación ha seleccionado para que dirija el país, estas nuevas autoridades, el pueblo le ha otorgado un privilegio. Y es gobernar el país. Y ahora ese privilegio los compromete. Tienen una responsabilidad que otros no tienen y es gobernar el país y gobernarlo bien. Y así es como hay que tomarlo. Así es como hay que tomarlo. Porque en nuestros países latinos, donde vemos mucho más esto, hay una pugna, hay una batalla con el asunto en la política de un presidente X o de un partido X querer gobernar. Y por eso miramos que en América Latina, aunque somos países pequeños, estamos dentro de los países donde hay más desigualdad, donde hay más corrupción, donde hay más, qué sé yo, tantas cosas. Que en otros países ya sabemos que es un asunto de estructura,
un asunto de fundamento, de leyes, de justicia, y que no se hacen las cosas justamente como hay que hacerlas. Las leyes se violan. El político que quiere violarlas las viola y punto. Como dijo un presidente de hace tantos años, que la Constitución era, no, eso es un pedazo de papel, ciertamente un pedazo de papel que debe regirme a mí, que soy un pedazo de humano. Perdón, que utilizo esta expresión un poquito denostativa. Pero las leyes se hacen para cumplirlas. Entonces, ciertamente, es un privilegio, no es una oportunidad para yo hacer lo que yo quiero. No es una oportunidad para yo ahora que soy bien pobrecito y al final de el cuatrenio o si sigue más adelante, 4 años más, qué sé yo, en todo eso, en ese lapso, pues entonces de no tener nada, entonces termino en 4 años u 8 años siendo uno de los individuos más millonarios de la nación, después de no haber tenido absolutamente nada cuando entré. Entonces eso no es tomar el asunto como un privilegio, sino como una ocasión para ayudarme a mí mismo. Pero bien, es parte de lo que estamos mirando aquí, parte de lo que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel. Ustedes son los privilegiados. Ustedes tienen un privilegio que nadie ha tenido, que nadie tiene. Yo los tomé a ustedes, yo los elegí a ustedes. Note el versículo 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Ya apuntábamos el hecho de que Dios los había tomado a ellos como la familia que salió de Egipto y ustedes, entre todas las familias de la tierra, yo los tomo a ustedes. Hacemos la referencia y nos podemos transportar por un momento al capítulo 9 de la epístola a los romanos. La epístola a los romanos, en el capítulo 9, el apóstol Pablo hace un énfasis especial en la elección de Israel. Un énfasis especial en la elección de Israel. Y me van a permitir, o vamos, porque no quiero dejar este tema así a la mitad, y vamos a leer en Romanos, capítulo 9, el versículo número 4. Romanos capítulo 9, el versículo número 4. Note lo que dice la palabra de Dios allí y hacer aquí un brevísimo comentario porque hay tantas citas bíblicas aquí que tenemos que ver y no quiero dejarlo por la mitad. Pero leamos versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Versículos 4 y 5 dice la palabra de Dios, dice aquí el apóstol Pablo en la epístola a los romanos, que a través de Israel, o que Dios le dio a Israel, una cantidad de cosas de la que nosotros, el resto de la humanidad, es beneficiaria. Beneficiaria. No solamente ellos, o sea, Dios utilizó al pueblo de Israel. Mire el privilegio tan grande. Mire la bendición tan grande que tenía este pueblo. De que todo lo que Dios iba a traer en términos de bendición, de salvación, y más adelante vamos a ver la palabra de Dios, el mismo Jesucristo. ¿Ok?
Dios toma al pueblo de Israel para que sirva como instrumento para Dios traer todas estas cosas al resto del mundo. ¿Sabe qué privilegio tan grande es? ¿Qué privilegio tan enorme? Es como que hay un país que tiene un solo río, un río inmenso. Y ese río es inmenso y está colocado en una cima, en un lugar específico. De ese río, entonces, sale una cantidad de otros ríos más pequeños que llena la nación entera de agua. Por donde quiera hay una cañada, hay un riachuelo, hay un arroyo, pero todo sale de ahí, de ese río grande. De modo que si ese río no existiera, la nación no tuviera agua. Y esto para ejemplificar lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Quiero dejarlo hasta aquí porque debemos leer muchas citas bíblicas en este sentido a propósito de lo que Dios hizo a través del pueblo de Israel. Y hagamos una transferencia, mi amado hermano. ¿Sabía usted que usted y yo, el día que nos convertimos a Cristo, Dios nos dio un privilegio particular? Probablemente usted sea el único cristiano en su familia entera. Probablemente en su vecindad hay pocos cristianos y usted es uno. Probablemente en su empresa donde usted trabaja o en la empresa donde usted labora, quizás son 20 personas y solamente usted y otro son cristianos. Y así sucesivamente. Fíjese qué privilegio tan grande entonces Dios nos ha dado a nosotros, nos ha otorgado. Y que a través de nosotros entonces Dios va a traer tanta bendición a otras personas. Empezando con que el otro conozca a Dios, conozca a Cristo, conozca de la palabra de Dios a través de mí. Y por el hecho de que Dios ha puesto en mí un privilegio que no ha puesto en otros. Recuerde una cosa, que Dios, en su gracia, en su misericordia, lo que hace es que le revela a usted y me revela a mí una serie de cosas. Cuando hablo de revelar, estoy hablando de que Dios me hizo ver en un momento determinado que yo soy pecador. Dios me reveló, usted es pecador y su pecado lo va a llevar al infierno. Dios me reveló eso. ¿Por qué otros oyen el mismo mensaje y no hacen caso? ¿Por qué tanta gente oye la palabra de Dios, lo mismo que usted escuchó, lo mismo que yo escuché, pero no hacen caso? ¿Y por qué tantas veces usted y yo oímos el mensaje de Dios y no hicimos caso mientras que otros sí hacían caso? Y es porque Dios en un momento determinado me revela una verdad y yo la asimilo. ¿Eso es un privilegio? Eso es un privilegio. Que Dios me dé la oportunidad de entender a Dios, de comprender a Dios, de saber quién es Él y lo que Él ha querido hacer por mí, en mí y conmigo. Y que Dios me haga ver eso. ¿Y por qué no se lo hace ver? Bueno, no es que no se lo hace ver. Entienden en el contexto, en el sentido que lo estoy diciendo. Porque todos los días estamos conviviendo con mucha gente. Ahora para todos una fila. En esa fila que usted va, ¿cuánta gente hay ahí cristianos? ¿Cuánta gente hay en esa fila evangélicos? No son muchos. Puede haber una fila de 20 gente y es posible que aparezca 2 o 3 cristianos. Y si hay 3, una bendición. Porque Dios nos ha otorgado ese privilegio.
cuando Dios, en su gracia, quiso hacerme saber quién es Él y quién soy yo. Entonces, hermanos, vamos a dejar el estudio hasta aquí en esta noche. Continuamos entonces en la próxima, todavía en esta primera parte, en este primer punto de ese primer discurso de Amós en el capítulo 3. Deseo que Dios le bendiga ricamente y el miércoles estamos una vez más juntos, pero antes del miércoles estamos en la iglesia el domingo. Recuerde que tenemos 2 cultos, uno a las 9, de 9 a 10, 10 y 15, y hacemos un break para limpiar, higienizar y volver otra vez entonces al siguiente culto a las 11 de la mañana. Así que si no puede ir al primero, vaya al segundo, no se lo pierda, no deje de ir. Estamos tomando todas las medidas habidas y por haber para cuidarnos como debe ser, pero no dejemos de congregarnos. Creo que también, aún en esta situación, el mandato de Dios de congregarnos, de no dejar de congregarnos, aplica. Así que el domingo nos vemos, hermanos míos, y el miércoles continuamos con nuestro estudio. Dios le bendiga ricamente.